Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nuestra novena sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la séptima de las charlas temáticas. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva del Desarrollo Económico en México, que estará a cargo de Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED de la UNAM, y que contará con los comentarios de Gerardo Esquivel Hernández, economista y profesor investigador del Colegio de México, así como de Jorge Mario Martínez Piva, director ad interim de la subsede regional de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en México. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro ponente. Enrique Provencio es investigador y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PUED de la UNAM. Es profesor en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica, así como en la de Desarrollo Social del posgrado de Economía de esta universidad. Sus áreas de interés y trabajo entrecruzan desarrollo sustentable y políticas económicas y sociales. Ha ocupado diversas responsabilidades en la gestión pública, incluyendo la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de entonces Semarnat, y la Procuraduría Ambiental y Territorial de la Ciudad de México. También ha sido secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable. Forma parte del Grupo Nuevo Curso del Desarrollo, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad, Ambiente y Desarrollo y de varias organizaciones sociales. En el PUED coordina el Informe del Desarrollo en México. Una de sus publicaciones recientes es Futuros Económicos de México, en el libro Jalisco a Futuro 2050, del Centro de Estudios Estratégicos del Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Iniciaremos nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para que quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por ese medio. Enrique, adelante. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en esta charla. Eh, la Fundación cumple 50 años. Enhorabuena. Felicitaciones a todos los equipos que en su momento han trabajado ahí. Y felicito sobre todo a su presidente, a su director, por estas jornadas que se han estado haciendo en celebración. Los trabajos de la Fundación en prácticamente todos los temas que ha tocado han abordado grandes problemas nacionales y lo mismo con estas charlas. Por eso para mí es un honor poder participar en ellas. En las conferencias iniciales del ingeniero Javier Jiménez Espriu y de Antonio Alonso Concheiro, vimos un panorama general muy valioso y crítico sobre la prospectiva. Yo me voy a centrar en esta charla en destacar algunas implicaciones clave del desarrollo en México para las próximas décadas. Quizás sea más de perspectiva que de prospectiva. Y atendiendo a lo que Antonio Alonso Concheiro nos planteó en su charla, traté, estoy seguro que no lo conseguí, de deshacerme de algunos de los sesgos típicos de mi profesión, pero sobre todo traté de ver hacia adelante, no a través del espejo retrovisor como él nos dijo. Es obligado a empezar y quiero también, antes de iniciar, agradecer a los doctores Gerardo Esquivel y al doctor Jorge Mario Martínez eh, por haber aceptado comentar esta charla, que debe empezar de rigor por acotar un poco el vasto campo del desarrollo económico. Lo que usualmente escucha uno es que desarrollo económico no es solo economía, ¿correcto? El desarrollo es algo mucho más. Trata de las personas en lo individual y también colectivamente. Y trata de cómo el proceso de creación de riqueza tiene que articularse
con el mejoramiento humano y el desarrollo de las capacidades para actuar en sociedad. Esta noción, que la retomo directamente de Castell, muy inspirada en el concepto de desarrollo de Amartya Sen, no se puede desentender, sin embargo, de la relación entre la producción de riqueza material con el desarrollo humano y la sustentabilidad ambiental. Usualmente se plantea que el desarrollo económico se centraba casi exclusivamente en el crecimiento de la economía. Pero desde hace por lo menos medio siglo que el desarrollo ha planteado otras opciones. De hecho, el crecimentismo, por decirlo coloquialmente, fue cuestionado primero desde la distribución del ingreso y luego desde las perspectivas ambientales. Hoy se discute mucho si debe seguir el crecimiento económico o debemos entrar en una fase de estabilización, incluso si debe haber decrecimiento para las próximas décadas. Pienso que necesitamos todavía durante mucho tiempo mantener una tasa aceptable de crecimiento. ¿Cuánto? Más adelante lo mencionaré. Para las próximas décadas, las tendencias y muchos ejercicios a lo que apuntan es que la desaceleración económica mundial está en marcha, aunque de manera muy diferenciada por regiones y países. Y de hecho, ya desde antes de la crisis de la pandemia y particularmente después de la crisis del 2008-2009, las economías mundiales, salvo la de China, pero también China incluso, habían entrado en desaceleración. Y aunque hay una gran variabilidad en esas tendencias, todas apuntan, como lo muestra el gráfico de la izquierda, todas apuntan a una convergencia hacia una tasa de crecimiento de la economía mundial de alrededor del 2% pasado el medio siglo. Obviamente, lo mismo va a ocurrir con el crecimiento por habitante. Lo mismo en México que a nivel mundial y en todos los países, incluyendo, por supuesto, India, que es el país que se perfila con mayor crecimiento para los próximos años. Sin embargo, y esto es muy importante en términos de perspectivas, a pesar de esa desaceleración, para mediados del siglo, la economía mundial crecería por 1.6, una expansión, repito, significativamente menor que la de los finales del siglo pasado o de principios del presente siglo. Pero en todos los casos aumentará, aunque a diferente grado, y lo mismo seguirá creciendo el empleo, pero no en todos los países como apuntan las proyecciones. Digo expresamente proyecciones, no escenarios prospectivos. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque los grandes motores que impulsaban el crecimiento en el pasado se han debilitado. La inversión, la productividad, el propio comercio mundial. Y también por la transición demográfica que está ocurriendo en las principales economías del mundo. Además, seguirá habiendo recesiones, sin duda alguna, y los conflictos, los desastres, seguirán impactando en la perspectiva económica. Pero la desaceleración ha venido fundamentalmente porque la productividad no se está expandiendo a los ritmos que se esperaba en el pasado. Eh, pero sin embargo, las tendencias de la economía mundial, como ha ocurrido siempre, se podrán ver moduladas, corregidas, pero no impedirán ese proceso de desaceleración. Sin embargo, la política económica, la política social, tiene mucho que hacer en esa dirección. Pero más allá de los ejercicios típicos de la economía, en la actualidad se están realizando otros ejercicios, eso sí, más cercanos a la prospectiva, que construyen escenarios cuantitativos y cualitativos guiados no solamente por lo económico, sino también
por los factores de emisiones de gases de efecto invernadero, cohesión social, entre otros, lo que se llama trayectorias socioeconómicas compartidas, que han venido a modificar la manera en la que la economía tradicional o convencional visualizaba el futuro a través de sus pronósticos clásicos. Hay muchos caminos posibles en esas trayectorias. De hecho, las 5 principales trayectorias son el escenario central de sendas familias de escenarios que se vienen construyendo. Lo que quiero destacar es simplemente que más allá de la tradicional forma en la que veía la economía, la tendencia del crecimiento, hoy están aplicándose diferentes modelos, ejercicios, trabajos colaborativos que apuntan en direcciones con mayor o menor crecimiento económico, mayor mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, mayor o menor reducción de la pobreza. Y esto es un campo de trabajo fascinante que ha enriquecido mucho la manera en la que nos aproximamos a los futuros económicos. Y por si fuera poco, otros ejercicios todavía más complejos, como este modelo, por ejemplo, que es heredero directo del modelo original de los límites del crecimiento de hace medio siglo, está ensayando también escenarios a fines del siglo XX, donde ponen en juego el comportamiento del bienestar, el crecimiento del producto por persona, la desigualdad, la tensión social, el calentamiento global. Con esto quiero decir en concreto, el planteamiento tradicional más economicista de proyectar futuros a partir de tendencias ha cambiado, se vuelve mucho más complejo e interesante e incluso divertido. Pero volviendo al aquí y ahora, eh, a lo que nos estamos enfrentando es a una gran incertidumbre donde las perspectivas económicas están, para el caso de México, son muy inciertas. No se concreta un cambio estructural que nos permita visualizar un cambio significativo. A corto plazo, la incertidumbre es notable. De hecho, si uno se pregunta por lo que va a pasar en el año que está ocurriendo, hay una gran variabilidad en los pronósticos y para el siguiente año todavía hay mayor variabilidad. Esto siempre ha sido así, puesto que la capacidad se realizan al año miles de estimaciones y todas tienden a confluir hacia finales del año en un resultado más o menos cierto. Pero para el año siguiente la incertidumbre es muy grande. Pero esto ha ocurrido persistentemente. Si uno ve las expectativas de crecimiento económico que se tenían a 10 años, una década atrás, uno ve que las perspectivas de crecimiento siempre estaban por encima del crecimiento observado. De hecho, hacia 2014 se esperaba que en los siguientes 10 años la economía mexicana creciera 4% en promedio anual. Creció 1.5. Claro, pandemia de por medio, pero también la gran consolidación fiscal de aquellos años y la caída de la inversión. Pero ¿por qué había una expectativa tan alta? Si las tendencias lo que estaban marcando es que nos estábamos moviendo en una tasa de 2% promedio anual. Bueno, por el hecho de que finalmente las expectativas siempre están resultando de manera persistente por encima del comportamiento de las economías. Y menciono esto en particular porque va a ser muy importante en la visualización de los próximos 25 años que enseguida propondré. Hoy es un momento de altísima incertidumbre. Si uno ve uno de los índices más conocidos de incertidumbre global, 2025 es un punto crítico, aunque no siempre otros indicadores de incertidumbre lo reflejan. Estos indicadores basados en textos
son mucho más sensibles. Pero habiendo tanta incertidumbre, o precisamente porque hay mucha incertidumbre, se hace necesario visualizar sendas de expansión económica para los próximos años. Lo que sistemáticamente se observa es que los errores de pronóstico son muy fuertes para el siguiente año y eso hace que las trayectorias a largo plazo, en este caso voy a hablar solo de 25 años, se vean alteradas sustancialmente. Esto es lo que pasa, pero aún en este periodo de incertidumbre es necesario, es todavía más importante visualizar posibles caminos de la economía. Bueno, con todas las previsiones que haya que hacer, el concepto de crecimiento potencial, el tipo de modelaje que se haya, los cambios estructurales que están apareciendo en diferentes campos de la sociedad, el escenario tendencial del crecimiento potencial de México de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para los próximos 25 años aparece como un crecimiento de 2.5% anual, lo que multiplicaría la economía por dos de aquí a mediados del siglo. Es un crecimiento que comparado con el que se observó en los pasados 25 años, es superior, pero no tan notablemente superior. De 2000 al 2025, la economía creció a una tasa de 1.5% anual. Y en esa perspectiva, los escenarios de lo que hablan es de una especie de realización del crecimiento potencial que podría hacer crecer el Producto Interno Bruto por habitante en aproximadamente 2.1%, una tasa superior al 1.5 del cuarto de siglo anterior, pero no significativamente mucho más alta. ¿Qué puede ocurrir con esa trayectoria? Lo que ha ocurrido en periodos pasados. Aquí sí uso el espejo retrovisor. Porque, por ejemplo, las estimaciones que la Secretaría de Energía hacía para el programa de desarrollo del sector energético hace 10 años, proyectaban un producto en México que es 29% mayor al que se proyecta ahora para el 2029-2030. ¿Por qué? Porque no se ha concretado el crecimiento potencial, que OCDE prevé con una tasa de 2,5% para las próximas décadas. Es fundamental tener una idea más certera de la tendencia, sí, porque las consecuencias prácticas son enormes. De hecho, por ejemplo, la creación de capacidad de generación eléctrica y otras fuentes de energía, pues tienen relación directa con la demanda generada por el crecimiento. Pero así como ocurre con este tema, nos puede ocurrir con otros. En concreto, no está escrita la historia de las tendencias para los próximos años. Hay un telón de fondo demográfico en esto que es fundamental. Y este telón demográfico lo que nos dice es que en el próximo cuarto de siglo, la población mexicana estaría creciendo entre 13 y 14 millones de personas de acuerdo a la última proyección de CONAPO. Hay que tener muy claro que la última proyección de CONAPO seguramente se va a ver afectada por el cambio en las tendencias migratorias, sobre todo por el cambio en la migración. Pero aún así hay algo muy importante. El próximo cuarto de siglo tendrá un crecimiento de población que es 3 veces menor al que ocurrió entre 1975 y el año 2000 y que es también significativamente inferior al que ocurrió entre 2000 y el 2025. Por tanto, eso va a significar, por un lado, una menor presión en ciertos aspectos, pero también significará una mayor presión, no solamente por el lado ambiental y el uso de los recursos, sino por el cambio demográfico, la transición demográfica que implica
este tipo de crecimiento. En particular por el hecho de que en el próximo cuarto de siglo enfrentaremos un cambio fundamental por el lado de la población en edad de trabajar. El empleo está previsto que siga creciendo, ciertamente, pero cada vez serán menores los nuevos empleos generados. Y de hecho, cuando uno observa la composición de la población en edad de trabajar, que en la definición convencional es 1564, porque en realidad va a cambiar mucho, ya para mediados, para fines de la década de los 40, irá disminuyendo el agregado de la población de 15 a 64, lo cual tendrá consecuencias muy importantes para el empleo. Hay todavía una parte positiva del llamado bono demográfico, sí, pero para poder aprovechar ese bono demográfico, lo fundamental va a estar en que se generen más empleos entre en la actualidad 2025 y fines de la década entrante. Nuestra ventana de oportunidad va a estar fundamentalmente alrededor del periodo de ahora y la década de los 30. Y por la razón fundamental va a ser porque la relación de dependencia empieza de nuevo a aumentar dentro de 5 o 8 años, a principios de la próxima década, y necesitaremos un esfuerzo de mayor productividad para poder sostener a la población dependiente, sobre todo la población adulta. En este marco, la pregunta obligada es no solamente qué posibilidades y tendencias de crecimiento habrá, sino qué puede pasar con la pobreza. A escala global, Banco Mundial estima que bajo una combinación de escenarios de crecimiento y distribución, la pobreza, que en México podríamos decir la pobreza extrema, la de la línea de pobreza de $2.5 persona día, podría estar bajando del 3% hacia 2050 con una combinación de crecimiento de 2% anual y una reducción del índice de Gini también de 2 puntos, de 2%. En la tendencia que venía hasta 2003, sin embargo, el escenario es bastante malo. Pero esto es importante destacarlo porque como se ha hecho en México en otras ocasiones, por ejemplo, Enrique Hernández Laos en 2004, estimaba que que la pobreza, en lo que entonces se llamaba pobreza alimentaria, también cercana a la pobreza extrema, podía disminuir en México para 2030 a menos del 7%, con tasas de crecimiento cercanas al 5% y una redistribución de 0.5 del Gini. Observemos que las tasas de crecimiento que estimaba Enrique Hernández Laos han resultado muy superiores a las que hemos tenido. De hecho, más del doble. Pero también es cierto que la mejora distributiva ha sido superior a la que estimaba Hernández Laos en sus ejercicios de hace poco más de 20 años. En concreto, lo que ha ocurrido es que la disminución de la pobreza de años recientes ha sido resultado de un esfuerzo redistributivo y un cambio en la distribución factorial del ingreso, sobre todo. Como lo decía ya hace eh, más de 60 años, doña Ifigenia Martínez, vecina, por cierto, de la actual sede de la Fundación Barro Sierra, el alto nivel de concentración del ingreso limitaba el desarrollo de México. Y para los próximos años, la pregunta es si va a ser posible mantener la tendencia a la reducción de la pobreza que se observó en los últimos 8 años. Así como vamos, es posible lograr el objetivo número 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducción de la pobreza, en particular en la pobreza extrema, porque ya 12 estados de la República tienen una tasa de pobreza extrema menor al 2%. El punto clave va a estar entonces en que se logre sostener
un crecimiento económico superior a ese tendencial del 2% que nos señalaba el escenario de la OCDE y mantener una mejora distributiva, pero sobre todo una inversión social en bienes públicos de educación, salud, seguridad social, servicios en la vivienda, entre otros, que permita una combinación virtuosa de factores y la realización de escenarios positivos para erradicar la pobreza extrema, vale decir, bajarla del 2% y reducir sustancialmente la pobreza por debajo quizá del 10%. En términos de futuro, siempre vale la pena recordar que en 1930, en plena Gran Depresión, Keynes decía que el problema fundamental del futuro ya no era el problema económico, que las naciones progresistas dentro de un siglo, es decir, de 1930 al 2030, podrían aumentar su nivel de vida entre 4 y 8% en comparación, perdón, 4 y 8 veces mayor que 2030. Y decía, esto no sería sorprendente incluso a la luz de los conocimientos de entonces. Y no sería disparatado contemplar posibilidades de un progreso todavía mayor. Y él hablaba de cuatro condiciones: control del crecimiento demográfico, eh, eliminar las guerras y las desavenencias civiles, mantener la innovación y elevar la inversión. Sus dos primeros supuestos no se cumplieron. También en 1930, en el malestar de la cultura, Freud decía que no quería ser profeta, pero que el dominio que la humanidad había alcanzado sobre las fuerzas elementales podría conducirnos al exterminio, a la guerra. El año pasado, la directora del Fondo Monetario Internacional retomaba esa línea de pensamiento de Keynes y decía, en efecto, el producto por persona se cuadruplicó durante se multiplicó por 8 en el último siglo, pensando ya en la trayectoria 2030. Y ahora ella hablaba de cuatro condiciones: atender la economía del clima, invertir en la revolución industrial que está en proceso, sobre todo invertir en la salud y en el empoderamiento de las mujeres y concretar un nuevo sistema de cooperación multilateral. Estos cuatro supuestos no todos están en realización, pero vale la pena pensar entonces que a largo plazo, tal como lo hacía Keynes, es posible desatar fuerzas de progreso muy importantes. Volviendo a México, muchos escenarios se han construido, todos ellos más bien reflejados en proyecciones, ciertamente, ¿no? En escenarios, como debe ser en perspectiva. Y hay una gran variabilidad en los ejercicios que han hecho diferentes estimaciones, desde Goldman Sachs hasta otros bancos, organismos de cooperación internacional, pero todos tienden a la hora de corregirlos hacia perspectivas de un crecimiento bajo que no cambia mucho en comparación con los últimos 25 años del presente siglo. En un ejercicio que yo realicé para un libro de la Universidad de Guadalajara, exploré tres escenarios basados básicamente en una combinación virtuosa de un fortalecimiento productivo, obviamente en el caso del escenario más favorable, de una reducción de la informalidad, de un crecimiento de la inversión por arriba del 26% del Producto Interno Bruto, de un incremento de la eficiencia laboral y de la productividad que está estancada a largo plazo en México, con una reducción de pobreza de hasta 2% en la extrema y menos de 12% en la multidimensional, y sobre todo con la concreción de un sistema nacional de salud universal.
con una reducción de la desigualdad por debajo del 0,4 del Gini, que por cierto ya está ocurriendo en al menos uno de los indicadores del Gini, y con una reducción de las desigualdades regionales. Aquí uso el comparativo entre el noreste y la región sur-sureste, que cierre las brechas regionales, que avance hacia a un nivel de emisiones neta cero hacia el 2055-60, que por cierto ahora sí ya está apareciendo como objetivo formal en la política y en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también con una reforma tributaria que eleve al menos 8 o 9 puntos porcentuales los ingresos tributarios del gobierno federal y los ingresos locales también del predial. También con un escenario global que permita una mayor convergencia y una mayor integración en América del Norte y un clima de cohesión y paz social que permita más certidumbre a largo plazo. Este escenario, por supuesto, no, en algunos casos tiene elementos que permitan pensar que puede concretarse, pero también hay elementos que permiten pensar que la trayectoria económica de los próximos 25 años puede seguir enfrentando los problemas estructurales que hemos venido viendo. Aquí está el memorándum de algunas de las variables usadas en el ejercicio, que hemos venido viendo no solamente en los últimos 25, sino en los últimos 40, 45 años. Ya terminando, permítanme decir que los ejercicios de escenarios sobre desarrollo en México sí enfrentan muchas dificultades derivadas no solamente de las metodologías, de las técnicas o de la incertidumbre, pues sino sobre todo de la dificultad para integrar eh, el conjunto de capas y dimensiones que tienen que entrar en el desarrollo en los próximos años. Hay una gran innovación tecnológica que no se está expresando como productividad. Hay una gran disponibilidad de recursos que no se están expresando como formación de capital neta propiamente dicha. Y hay un entorno global que nos está cambiando las dimensiones de las relaciones globales que tuvimos en los últimos años. Sin embargo, hay que pensar también que los escenarios no van a ser lineales, que hay muchos mecanismos por medio de los cuales necesitamos diseñar intervenciones para eliminar el comportamiento cíclico y que para eso será fundamental poner en marcha esta idea de gobernanza anticipatoria, en lo cual la Fundación Javier Barros Sierra siempre ha tenido mucho que aportar y seguramente puede seguir aportando en el futuro, sobre todo para contribuir a intensificar la reflexión y el debate prospectivo en un formato de diálogo social, plural y muy diverso. También en el desarrollo de capacidades técnicas para volver la prospectiva un hábito del debate público y hacerlo también para mejorar la planeación. Antonio Alonso Concheiro dijo claramente, la prospectiva es una cosa, la planeación es otra y la gestión es otra. De acuerdo. Y hoy la planeación, sin embargo, no está incorporando todavía adecuadamente la construcción de futuros. Pero, repito, la Fundación tiene mucho que aportar en esta dirección. Nuevamente agradezco a la Fundación la invitación y la oportunidad de participar con ustedes en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta interesante charla y por ajustarte al tiempo. Muchas gracias. Ahora cederé el uso de la voz a Gerardo Esquivel para que haga su comentario a la charla de Enrique. Adelante, Gerardo. Bueno, buenas noches. Comienzo agradeciendo a la Fundación, obviamente, la invitación a participar en este ejercicio, en esta presentación, como comentarista de la presentación muy completa que nos hizo Enrique de la perspectiva económica. Completa en el sentido de que abarca las variables relevantes cuando uno piensa en términos de lo que uno quisiera tener una idea de hacia dónde podríamos movernos en el futuro.
claro que sujeta a las restricciones que él mismo describió con mucha puntualidad, en términos de la incertidumbre y en términos de que muchos de estos escenarios pues dependen de una serie de factores y de decisiones de política económica, de decisiones que tomen las autoridades también en su momento, si es que las toman, y de escenarios también, pues, que están sujetos, como se sabe, a muchos potenciales cambios, a muchas circunstancias imprevistas, y al hecho de que la economía, como se sabe, pues es una ciencia social y por lo tanto está sujeta a toda la interacción que tenemos los seres humanos y cómo eso se va reflejando en acciones, en decisiones y en una serie de factores que pueden alterar el curso de todo esto que estamos describiendo, digamos. Si hace 25 años hubiéramos hecho un ejercicio similar, muy posiblemente habríamos errado en muchas dimensiones, como es obvio, porque no habríamos sabido pues, una serie de factores, ¿no? Si tan solo nos posicionamos hace 25 años, pues hace 25 años estábamos en una transición, en el inicio de lo que era una transición democrática, cuando acababa de pasar la elección en donde fue electo el presidente Vicente Fox, y seguramente los escenarios en aquel momento hubieran sido quizá de relativo optimismo en términos de lo que eso iba a traer para el país en muchas dimensiones, incluyendo posiblemente el desarrollo económico, cosa que desafortunadamente, como ya lo mencionó Enrique, no necesariamente ocurrió porque el crecimiento económico de estos 25 años pues ha estado incluso por debajo de lo que habíamos venido creciendo, incluso en periodos anteriores que ya de por sí era un crecimiento mediocre entre 1982 y el año 2000. Entonces, digamos, por eso estamos sujetos a una serie de circunstancias que son difíciles de prever. Ya lo decía, si no mal recuerdo, el físico Niels Bohr, que decía, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Y eso es un poco en lo que estamos, ¿no? Un poco en lo que estamos tratando de entender y pensar hacia dónde puede evolucionar el desarrollo económico del país. Y creo que los ejercicios que ha mostrado Enrique son útiles en ese sentido como una guía entendiendo las condiciones y las circunstancias que él mismo fue muy cauto, me parece, en señalar que pues todo está sujeto a esa serie de circunstancias y esa serie de que se cumplan algunos elementos, incluyendo en esa perspectiva final que nos mostraba, pues hablaba de cosas que digamos, son interesantes, ojalá que ocurrieran, eh, simplemente, en mi opinión, yo sería un poquito más pesimista, por ejemplo, respecto a la posibilidad de tener una reforma tributaria que nos dé 9 puntos porcentuales del PIB. Ojalá, la verdad es que ojalá que eso ocurriera, pero siento que existe, como ha existido, digamos, si uno lo piensa desde hace prácticamente 50 años, hemos estado en el país en la discusión de si debemos o no tener una reforma tributaria, y por justamente los mismos factores que ya mencionaba, la interacción entre los agentes económicos y también las autoridades que tienen otros incentivos que no necesariamente son de largo plazo, como estamos haciendo en la prospectiva ahora, pues implica que tarde o temprano que esas decisiones suelen irse postergando y entonces pues suele no ocurrir y entonces eso va generando escenarios pues como los que estamos ahora de relativamente bajo crecimiento. Hace 25 años, como decía, quizá hubiéramos sido mucho más optimista respecto, por ejemplo, a la trayectoria de la pobreza, ¿no? Quizá nadie hubiera pensado que cuando empezamos a medir la pobreza en 1992, digamos, hace 33 años, si nos hubieran dicho que a los 25 años de que midiéramos la pobreza íbamos a estar con los mismos niveles de pobreza, que es básicamente lo que estaba ocurriendo, pues quizá no lo hubiéramos querido creer. Y ahora pues estamos en una situación que, como dice también Enrique, tampoco debemos sujetarnos al presentismo y al hecho de que cosas que hoy en día ocurren, pues pensar que se van a seguir materializando. Y en ese sentido me quiero referir al tema de la pobreza, que también lo mencionó Enrique, y que señalaba que estamos en una ruta y mostró un par de gráficas en las que se veía que estamos en una ruta que podríamos alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, que los ODS que se han planteado en términos de reducir la pobreza a la mitad de donde estaba hace unos años. Es posible porque estamos en una ruta reciente que va en esa dirección,
Quizá nada más yo señalaría ahí el hecho de que pues algunas de estas situaciones suelen ser no lineales, en el sentido de que los primeros ajustes suelen ser mucho más fáciles, entre comillas, digamos, aunque nos costó mucho trabajo y mucha decisión llegar a ese punto, pero aún así las primeras reducciones suelen ser un poco más fáciles, digamos, que cuando ya nos estemos acercando hacia, por ejemplo, la erradicación de la pobreza extrema, que ojalá que ocurra. Entonces, en esa perspectiva, pues lo más importante me parece, creo yo, es que debemos tener escenarios y debemos tener claridad respecto a, uno, a lo que sí va a ocurrir, a lo que posiblemente, a lo que es más probable que ocurra. Y de lo que dijo Enrique, creo que vale la pena retomar una cosa, que una parte del escenario que me parece que es prácticamente eh, eh, que se va a cumplir o es muy difícil pensar que no se va a cumplir, que es la parte demográfica. O sea, es una cosa que ya sabemos, que ya tenemos información, tenemos idea de cómo se han reducido significativamente las tasas de fertilidad. Estamos ya en una ruta en la cual estamos las mujeres jóvenes están en México, están teniendo hijos a un ritmo mucho menor al que solían tener las generaciones previas y por lo tanto es muy posible lo que dijo Enrique de que se va en algún momento vamos a llegar a una situación en la cual se va a estabilizar y va a empezar a reducirse la población del país con un cambio en la composición demográfica. Ese es el punto, ese es un muy buen punto de partida, saber que eso va a ocurrir, porque eso va a tener implicaciones pues también en otras dimensiones, va a tener implicaciones en la fuerza de trabajo que va a existir disponible para poder lograr, para generar actividad económica. Vamos a tener una, entre comillas, carga demográfica, en el sentido de que vamos a ser una población mucho más envejecida de lo que somos hoy, con las implicaciones que eso tiene, que es mucha gente que no va a estar trabajando, no va a estar en su vida productiva y que va a tener, como lo estamos viendo ya, va a imponer una presión importante en las finanzas públicas por la vía de las pensiones y por la vía del gasto en salud, que también es una cosa importante que va a ser inexorablemente asociada a estos factores que, como decía yo antes, son cosas que sí sabemos que van a ocurrir con mucha mayor probabilidad que otras. Porque eso sí, digamos, sabemos de la transición epidemiológica, sabemos de la transición demográfica y sabemos lo que eso implica porque hay otros países que se nos han ido adelantando en ese proceso. Entonces, viendo lo que ha ocurrido en esos países, sabemos lo que nos puede esperar. Entonces, tenemos esos elementos que yo creo que sería el punto de partida más importante hacia adelante de la perspectiva, lo mencionó muy bien Enrique. Y teniendo esos elementos presentes, pues lo que otro que necesitamos hacer, me parece, es un poco hacer el otro tipo de ejercicios que él planteaba, que decía pues estamos la planeación. Y la planeación implica establecer metas y objetivos y saber qué queremos que pase también y qué tenemos que hacer para que pase. Entonces, me parece muy bien en ese sentido el ejercicio que planteaba Enrique en el sentido de decir, pues si queremos erradicar la pobreza extrema, pues tenemos que irnos en esta ruta, tenemos que es factible, porque ya él lo mismo lo mencionó, en 12 o 13 estados de la República ya la abatimos, y si queremos abatir la pobreza total, pues ¿qué tendríamos que hacer? ¿A qué ritmo tendríamos que estar creciendo? Etcétera. Y en ese sentido, me parece que los escenarios de prospectiva que plantea Enrique son ricos, son útiles. Tenemos que tener entonces un marco analítico con ideas claras sobre lo que va a ocurrir inexorablemente o casi inexorablemente, pero también ideas claras sobre lo que quisiéramos que ocurriera, ¿no? Lo que creo que no puede pasar hacia adelante, o no debería pasar, o no quisiera yo que pasara, ¿no? Sería el escenario que no me gustaría que ocurriera, pues un escenario, digamos, en el cual sigamos en esta ruta que hemos estado ya, por cierto, por 40 años, pues de crecimiento relativamente bajo y mediocre, y en el cual pues estamos rezagándonos cada vez más. Puede ser que el PIB per cápita esté creciendo, puede ser que el PIB total esté creciendo, pero también es cierto que cada vez nos estamos rezagando más respecto a otras economías que en algún momento fuimos similares, ¿no? Pongo, por ejemplo, el caso de Chile, que somos economías que en algún momento fuimos similares y que hoy en día, si siguiéramos creciendo al mismo ritmo que hemos estado creciendo, nos tomaría bastante tiempo alcanzar el nivel de ingreso per cápita que hoy tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios son los que deberíamos tener presentes y me parece en ese sentido que lo que nos ha presentado Enrique va en esa dirección,
pone los elementos claves en la mesa y creo que en ese sentido agradezco que la Fundación esté poniendo esta discusión o este tema a discusión porque nos remite a pensar hacia adelante qué es lo que tendríamos que estar haciendo y cuáles son las metas y los instrumentos que deberíamos implementar para poder llevar a cabo la consecución de estos objetivos y estas metas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu comentario. Jorge Mario, te cedo el uso de la voz para que hagas tu comentario a la presentación de Enrique. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, quiero, por supuesto, empezar agradeciendo a la Fundación Javier Barros Sierra la invitación y especialmente a su presidente Javier Jiménez Espriu y a vos, Alfonso, como director, por la invitación a comentar esta presentación de Enrique, que, bueno, para CEPAL es como música para los oídos porque estamos tocando los temas que es nuestro mandato natural, es decir, el desarrollo económico. Y además con una fórmula o un método que también es muy importante para nosotros. Nos hemos puesto como meta, como institución, ir incorporando cada vez más en nuestro trabajo y en el trabajo de los países en los que asistimos, a los gobiernos, la prospectiva. En el tema de prospectiva de desarrollo económico, me gustó mucho, Enrique, que mencionaras sí, la descripción y la conceptualización que existe del desarrollo, tanto el desarrollo económico como aumento de la riqueza el capital, por decirlo así, sin caer en el crecimientismo, que me cuesta mucho decir esa expresión, pero me parece muy importante. También incluir en el concepto el desarrollo institucional, el desarrollo humano y la sostenibilidad. Yo voy a empezar con los comentarios por el crecimiento, aunque ya es algo que ya Gerardo ha tocado y también vos, Enrique, quisiera mencionar un par de cosas. Lamentablemente, el crecimiento que tenemos no solamente de corto plazo, sino si uno lo ve en el largo plazo, en CEPAL lo hemos estado viendo desde los últimos 70 años, si las tasas de crecimiento han ido disminuyendo y como bien decís, Enrique, entonces es previsible tasas de crecimiento bajas en los próximos años, lo que evidentemente nos pone retos. Son retos que vamos a ver. Deberíamos hacer un esfuerzo por incrementar un poco esas tasas de crecimiento, no por el crecimiento per se, sino por los efectos que esto tiene en la generación de empleo, también y también en la generación de ingresos fiscales y por lo tanto en la capacidad de los estados de invertir y de promover el desarrollo hacia la dirección que un estado desea, es decir, la capacidad de incidir en la direccionalidad del desarrollo a través de la inversión pública o del gasto público. Para eso habría que aumentar las tasas de inversión, que en México siguen siendo bajas, sobre todo si las comparamos con países de alto crecimiento. Sin duda alguna, si lo comparamos con Asia, quedamos muy lejos. Entonces ahí hay un tema de tasas de inversión que es históricamente bajas y siguen siendo bajas. Por tanto, hay un reto. El otro elemento importante del crecimiento, como les decía, es el efecto del crecimiento sobre la generación de empleo. Es decir, ¿cómo hacemos para que la mayoría de la población, para reducir la pobreza, para reducir para aumentar el bienestar, cómo hacemos para que la mayoría de la población tenga acceso a bienes públicos y a consumo, a mayor ingreso? Bueno, normalmente ha sido a través del empleo, pero en México, específicamente en México, más del 53% de la población tiene un empleo informal. Y eso es una variable estructural. O sea, no es de los últimos años, tiene más de 30 años de ser así. Por lo tanto, podríamos pensar que tenemos una dificultad estructural en generar empleo. Eso nos lleva a preguntas interesantes en el momento que queremos decir, bueno, el desarrollo no es solamente la tendencia, sino lo que deseamos que sea. Como ¿qué deseamos que sea? Es un mayor ingreso de las personas, un mayor bienestar. Y si eso no se puede generar a través del empleo, porque no estamos teniendo esas tasas, ojo,
Primero, tenemos que ponernos como meta generación de más empleo, lo que significaría también mayores tasas de crecimiento. Pero si eso no lo estamos logrando, porque estructuralmente nos damos cuenta que tenemos un problema, entonces tenemos que comenzar a plantearnos otras preguntas que son igualmente válidas. ¿Qué clase de estrategia redistributiva podemos plantearnos para que la población mejore sus ingresos y su bienestar a pesar de las bajas tasas de generación de empleo? Y eso significa, evidentemente, hablar de cosas como mayores ingresos fiscales para aumentar la capacidad redistributiva del Estado, inclusive hablar de cosas como podría ser el ingreso básico universal, por ejemplo. Todas esas cosas pasan por discusiones de acuerdos sociales, si se quiere, de pactos sociales, y una visión del rol del Estado y del rol de la distribución, que no es imposible, pero requiere un pacto social o un pacto político de cómo queremos que sea la economía y cómo queremos que sea las estrategias redistributivas del Estado que generen mayor bienestar. Entonces, cierro con esa parte el tema de la importancia del crecimiento. Sí, el crecimiento es importante, pero no per se. Es importante para generar empleo, para generar riqueza, y para que ésta sea redistribuida. Y hay otros mecanismos que ojalá se vean beneficiados del crecimiento, como pueden ser mecanismos redistributivos desde el Estado, ¿verdad? Ahora bien, otro elemento importante que mencionó Enrique, también lo mencionó Gerardo, que yo creo que es importantísimo señalar para la perspectiva del desarrollo, es el tema de la economía plateada o los datos sobre envejecimiento poblacional, es decir, los datos demográficos. Es decir, voy a dar dos datos nada más, pero creo que son muy elocuentes. Es decir, para el año 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, de aquí a 5 años, por primera vez la población adulta mayor va a ser mayor a la población de 14 años. ¿Qué significa esto? Que cambia la fórmula de los cuidados como la hemos visto. Es decir, el mayor peso de los cuidados no está en los cuidados infantiles, que son necesarios y todavía no están 100% cubiertos. El mayor peso de los cuidados comienza a estar en una población mayor. Y eso cambia completamente la definición del rol del Estado con respecto a los cuidados, ¿verdad? Y eso está a 5 años, o sea, a la vuelta de la esquina. La otra cosa importante, a partir del año 2050, el 27% de la población mexicana será adulta mayor, o sea, una cuarta parte de la población, y a partir de 2070 más del 34% será adulta mayor. Ok, eso nos lleva con claridad a pensar en roles nuevos y política pública nueva en materia de salud, seguridad social, evidentemente de economía, cambios en la fuerza laboral, consumo, productividad, etcétera, y por supuesto de políticas públicas. Y eso, como bien lo decía Gerardo, eso lo podemos decir con bastante certeza, y por lo tanto es algo que podríamos y deberíamos ir trabajando. Ahora, todo esto, tanto el crecimiento como abordar de la manera más eficiente este cambio poblacional, se vería muy beneficiado si tuviéramos mejores indicadores de innovación. Y menciono lo de innovación por esta fe y estas variables que presentaste, Enrique, que me gustaron, de lo que decía Keynes, en la que el cambio tecnológico, él no lo llamaba cambio tecnológico, lo llamaba progreso técnico. Había una fe en el progreso técnico, eh, que sigue estando presente. Es decir, el progreso técnico nos puede llevar a escenarios mejores, pero para eso hay que invertir más, y no solamente invertir más dinero, sino invertir en elementos como mejores instituciones, mejor, mejores relaciones y coordinación interinstitucional, cerrar brechas regionales, posiblemente también cooperación internacional, porque dado que los países del sur, los países como México, tienen poco dinero para invertir, tiene cierto sentido que hagamos consorcios de investigación y consorcios en aquellos temas que son comunes de interés, que pueden ser desde alimentarios hasta, hasta envejecimiento y de salud. Y luego, otro elemento importante que me parece que podríamos profundizar más es el entorno internacional.
para intentar ver hacia dónde va el mundo y qué apuestas deseamos y qué apuestas pueden ser realistas. Y lo cierto es que aquí no, pues, no digo nada nuevo, pero lo quiero decir. eh, el entorno no es muy halagüeño, si es demasiado incierto como para hacer prospectiva o es demasiado incierto como para intentar visualizar. Tenemos una retracción de los mecanismos multilaterales, los acuerdos, lo que genera mucha incertidumbre. Incluso vemos retrocesos democráticos en muchos países, lo que hace difícil pensar en eso que yo les decía, un pacto social con miras a pensar en métodos redistributivos de la riqueza. Unas tensiones geopolíticas en las que, si se quiere, yo diría México es epicentro. En su relación con Estados Unidos, México es el epicentro de esas tensiones políticas. Y para ir terminando, esas tensiones geopolíticas marcadas, si se quiere, por ascenso de nuevos actores, luchas hegemónicas, y finalmente por un par de crisis, pueden ser más, pero yo quiero enfocarme en dos, y con esto termino, un par de crisis que son globales y que debemos enfrentar. Una es la crisis humanitaria, es decir, no solamente en México la vivimos sobre todo por migración, pero en otros países eh, los procesos bélicos, los enfrentamientos, las guerras que estamos viviendo son tremendas. Tenemos una suerte en América Latina de no tener esas guerras que están en otros continentes, pero están creciendo lamentablemente. Y la crisis climática. Yo creo que el tema climático es fundamental para hacer prospectiva en materia de desarrollo económico. Eh, Alfonso, Enrique, Gerardo, lo dejo ahí y por supuesto quedo atento a cualquier consulta, pregunta, comentario. Gracias. Muchas gracias, Jorge Mario. Enrique, vamos muy bien en tiempo. ¿Te gustaría reaccionar a los comentarios de Gerardo y Jorge Mario? Eh, gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la lectura que ambos comentaristas hicieron de la ponencia que les envié. Admito que no con la suficiente anticipación. Eh, y agradecer los comentarios. Estoy plenamente de acuerdo con ellos y son puntos que están, digamos, en el mapa que tengo presente y que hay que estar enfatizando siempre. De los puntos que planteó Gerardo, sí, yo estoy de acuerdo. Se puede ser menos optimista en algunos puntos del escenario favorable. Sin embargo, si observa, él usó el ejemplo del incremento de la captación tributaria que hemos pospuesto. Y lo hemos pospuesto durante más de 60 años, ¿verdad? Recordarán ustedes, algunos de ustedes, que a principios de los años 60, don Víctor Urquidi participó en el equipo que Nicolás Caldor eh, tuvo en México para plantear una reforma fiscal. Y en el libro que recopila las obras escogidas en los libros, en los tomos que recopilan las obras escogidas de Víctor Urquidi, hay una sección interesantísima donde don Víctor plantea su opinión sobre las razones que hicieron que el gobierno de entonces pospusiera definitivamente cambios que hubieran sido muy importantes en un escenario de desarrollo más sostenible a largo plazo. Eso lo hemos venido haciendo sistemáticamente. Y tiene razón Gerardo, o sea, pensar que ahora sí va a ser posible es aventurado y aventurero, pero en un escenario de cambio sí tiene que plantearse, me parece, un fortalecimiento de las capacidades del Estado desde el punto de vista de su espacio fiscal. Y coincido, va a ser muy complejo, es un tema que requerirá mucha pedagogía pública y sobre todo va a requerir que no sea la propia autoridad la que milite contra posibles reformas fiscales en el futuro. Eh, Creo que también Gerardo hizo muy bien en plantear las rutas que nos vienen separando
de otros países que en sus condiciones iniciales hace 25 o 50 años eran más parecidos a nosotros que en la actualidad. Y nos viene ocurriendo no solamente respecto a los países emergentes, sino también, de hecho, la brecha se viene ampliando respecto a Estados Unidos, a pesar de la existencia del TLC y del TEMEC. Estoy de acuerdo. Y consideraré sus puntos de vista para posibles eh, eh, mejoras futuras a mi planteamiento. De acuerdo también con el énfasis que pone Jorge Mario Martínez Piva en la necesidad de estimular el fortalecimiento productivo como condición sine qua non de empleos dignos, formales, bien remunerados y con seguridad social. El sentido del crecimiento es ese. Y a mí en lo particular me parece que me faltó enfatizar la calidad del crecimiento. Lo dije implícitamente. Una calidad social del crecimiento por el lado de igualdad, pobreza, empleo digno y también una mayor calidad ambiental. El planteamiento supone que no va a haber una contradicción fuerte, aunque sí va a haber una tensión entre una transición a economías de cero neto emisiones en algún momento después del 2050 y el crecimiento. Los costos de la transición climática van a ser más altos. Los costos de la crisis climática, sin embargo, van a ser más altos en ausencia de una transición hacia un cero neto emisiones. Y el reto, y creo que también eso hay que enfatizarlo, va a estar en cómo se pueden lograr rutas, y por eso es tan importante el ejercicio de los SSP, que permitan ser sinérgicas o virtuosas entre transición climática, reducción de pobreza con igualdad y fortalecimiento de empleo. De hecho, me parece que estamos entrando a uno de los retos de acción pública más significativos que hemos visto en la historia moderna. Porque en los próximos años, la mayoría de los países del mundo se van a enfrentar a una ruta de cambio en la transición climática que va a poner en tensión el crecimiento. El planteamiento es idealmente muy positivo, justicia climática, es decir, transición climática protegiendo empleo y protegiendo nivel de vida. Y entonces va a ser un reto fundamental que va a exigir un mayor esfuerzo de planeación y de prospectiva. De hecho, eh, tengo para mí que el principal esfuerzo de construcción de escenarios y de prospectiva se está haciendo en esa articulación de ciencias del clima, cambio climático, economía y sociedad. Eh, y en muchos sentidos, el análisis y la construcción de escenarios está viviendo su época de oro en la actualidad. Falta convertirlo realmente en gobernanza anticipatoria, como nos plantea la CEPAL. Pero en síntesis, Alfonso, gracias por los comentarios. Nuevamente, gracias a Gerardo y a Jorge Mario por hacerlos. Muchas gracias, Enrique. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas por parte del auditorio. Por respeto al tiempo de todos, tomaremos tres preguntas, por lo que si hubiera alguien que desee plantear alguna, le agradeceré que pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente y leeré de entrada una pregunta que hace Eduardo González. Dice, ¿qué expectativa a corto plazo tendríamos para nuestra economía cuando podemos asegurar que contamos con tasas de crecimiento anuales del PIB del 2%? Baja en la población económicamente activa, incremento del gasto público en pensiones y seguridad social, así como un crecimiento del gasto público en programas sociales. ¿Quién quisiera responder, Enrique? Yo muy brevemente, bueno, la expectativa la está resumiendo el mismo. Lo que las expectativas están planteando para los próximos 10 años es un crecimiento económico que fluctuará alrededor del 2%. Eh, y, y el reto va a ser poder incrementarlo con un mayor esfuerzo de inversión.
A muy corto plazo, la expectativa no es muy buena. Saldremos de 2025 con un crecimiento inferior al 1%, pero el reto fundamental va a estar en lograr impulsar más la inversión, incluyendo la inversión pública. Para 2030-31, la expectativa que plantea la Secretaría de Hacienda es mantener más o menos igual la inversión pública y un ligero incremento, pero no parece ser suficiente para detonar mejora de la infraestructura y más crecimiento. Y desgraciadamente, si esto ocurre en los próximos años, vamos a alterar la perspectiva de largo plazo, porque el tramo más importante de aquí a 2050 va a estar en lo que logremos consolidar empleo, infraestructura, inversión, productividad, de aquí al 2035. Muchas gracias, Enrique. Salvador Landeros tiene la mano levantada. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Eh, en el programa, en el paquete económico que se publicó en 2026, me sorprendió que para programas sociales se muestran 980,000 millones de pesos. Y para el ramo de ciencia, humanidades, tecnología, 34,860. Yo estoy de acuerdo en los programas sociales, pero es una enorme diferencia. No se compromete el futuro, porque sí es importante la innovación, la investigación, el desarrollo tecnológico para crear empresas, para crear riqueza, para crear empleos, pero sí es enorme la diferencia entre 34,860 y 987,000. Y quería también aclarar los requerimientos financieros que se establecieron en el paquete económico eh, de 5,7 billones que eran de 2024 y para 2025 4,3, 2026 4,1. O sea, están bajando 1,6 billones. Y si eso equivale, los 4,1, es mi duda, se equivale a la diferencia que hay entre el gasto de 10,1 y los ingresos, o incluyendo aumentos tributarios que se consideraron de 8,7, que da una diferencia de 1,4, casi 1,5. O sea, si esa diferencia equivale a los 4,1 de requerimientos financieros. Son mis dos preguntas. Y la primera me interesa porque por ser profesor, por ser investigador, pues sí es preocupante lo que se estipula en el ramo de ciencia, humanidades y tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. ¿Alguno de ustedes quisiera responder? Yo podría responder la segunda pregunta con Adelante. unos datos que tengo aquí justo relacionados con lo que plantea, que un poco entiendo es que de dónde salen esos requerimientos financieros del sector público. Eso nada más para el beneficio del resto de la audiencia. Es una definición amplia del déficit público. Entonces, es el tamaño del déficit que vamos a tener el próximo año, que se plantea que tengamos el próximo año, y es el resultado. Él lo mencionó en billones de pesos, yo se lo voy a mencionar como porcentaje del PIB, que es algo parecido, curiosamente. Como porcentaje del PIB, el 4,1% del déficit público que se plantea tener para el 26 es la diferencia entre los ingresos presupuestarios, que son todos los ingresos del gobierno, incluyendo lo que se recauda por impuestos, más lo que ingresa al IMSS por cuotas, más lo que ingresa a Pemex por la venta. O sea, todos los ingresos del gobierno es 22,5% del PIB, y todos los gastos del gobierno es 26,1% del PIB. Y eso incluye todos los gastos, incluyendo los programas sociales, incluyendo educación, etc. Entonces, la diferencia entre esos dos rubros
es 3.6% del PIB, y a eso hay que sumarle medio punto del PIB, que es una cosa que entra fuera de ese balance, que se llaman necesidades de financiamiento fuera del presupuesto, que es para pagar otras, que son compromisos de gasto que tiene el gobierno con otras cosas. Por ejemplo, ahí está pagado el tema de los del FOAPROA, por ejemplo, famoso, ahí entran. Entonces, eso sumado nos da el 4.1% de déficit que se plantea para el 26. Entonces, esa es de donde sale la estimación del déficit, que era la pregunta que planteaba el señor Landeros, me parece. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Antonio Alonso, tienes la mano levantada. Adelante. Primero, antes que nada, quiero felicitar a los tres, a Enrique, a Gerardo y a Jorge Mario, por la discusión y el poner al aire algunos de los puntos. Pero yo siempre he sido muy poco ortodoxo en mi pensamiento, en particular en mi pensamiento económico, si es que tengo alguno. Eh, Primero, si ustedes se situasen a fines del siglo pasado, casi era una certeza demográfica que la población del país no pasaría de los 120, 123 millones de habitantes. Y ya estamos muy por encima de eso y todavía pensamos que va a crecer un poco más. En ese entonces se discutía que había que frenar el crecimiento demográfico. Y yo nunca he entendido por qué, si la población es la que genera la riqueza, por qué tenemos que frenar y llegar a un crecimiento cero o incluso bajarlo. Mi pregunta es, ¿por qué no incluimos como parte de las cosas que podemos pensar a futuro, de largo plazo, el que haya una intervención estatal que propicie que la población siga creciendo a tasas bajas para poderla educarla y darle empleo y todo lo que ustedes señalaron? Pero ¿por qué nos tenemos que conformar con que demográficamente no podemos hacer nada? La mayor parte de los comentarios que ustedes hicieron pareciera que, como vamos a llegar a empezar a disminuir la población, estamos teniendo problemas que tenemos que intervenir de otra manera, de productividad, etcétera, pero no se nos está ocurriendo el decir, ¿y por qué no propiciamos que la población siga creciendo a tasas bajas, pero que siga creciendo? Eso uno. Y lo segundo que me llama la atención también es que ya a partir también de más o menos esas fechas y todavía ahora, se hablaba ya de manera muy enfática de que estábamos en el siglo del Pacífico. Y nosotros seguimos atados a un país que se dice que va a ser uno de los perdedores. Y nos atamos cada vez más con un acuerdo de libre comercio y bueno, nunca hemos pensado que el tener más del 80% de nuestros ingresos en comercio y exportaciones con un solo socio implica una vulnerabilidad total y absoluta que en estos tiempos, cuando en el norte hay un señor que toma las decisiones que está tomando el señor Trump en ese momento, nos pone extremadamente vulnerables. Si tuviésemos una economía que estuviese mucho más distribuida en sus ingresos, siempre he pensado que desafortunadamente para México, la mayor parte del tiempo, el mundo exterior se acaba en nuestras fronteras. No tenemos grupos de estudio de qué está pasando en Estados Unidos, o tenemos uno o dos, muy pocos. Sabemos muy poco de lo que pasa en China, de lo que pasa en Europa mismo. Y me parece que ese atarnos a un solo mecanismo para pensar en el crecimiento económico no es correcto. ¿Qué nos ha traído el acuerdo de libre comercio? Tasas de crecimiento del uno y pico, del dos, si quieren, no mucho más que eso. ¿Por qué seguimos insistiendo en eso? Muy bien. ¿Alguien quisiera responder? Gracias, Antonio. Alfonso, si me permites, bueno, Adelante. sobre el primer punto de la consideración de la demografía, eh, creo que eh, Antonio lleva toda la razón. Una de las cosas que ya no pude yo incorporar es el sorprendente, lástima yo que decía, todavía en 2005, en efecto, para el 2050 la estimación de la proyección era de que pasábamos apenas de 120 millones.
La estimación con base en el año 2000 era un poquito más alta. Y la que, y la que se hizo recientemente, que es la que ahora estamos considerando, viene un poquito por debajo de otra. Es decir, no es, y se ha dicho muchas veces esto, no es la trayectoria demográfica proyectada un escenario seguro. De hecho, pues el demógrafo Manuel Ordorica ha dicho muchas veces que deberíamos regresar a la idea de no tener solamente un escenario demográfico, sino a recuperar aquello que existía, que había un escenario programático, que había otro, etcétera. Y creo que es un punto muy importante. Y recuperando este punto, en efecto, en muchos países la discusión demográfica tiene que ver con los retos que está planteando el envejecimiento, de hecho, la disminución del quantum demográfico y las necesidades de recuperar el crecimiento. Yo admito que no lo planteé así. Usé el escenario vigente como dado, pero en efecto amerita mucha discusión. Y el otro punto que también plantea Antonio es clave. Es decir, ya llevamos no 25 sino 30 años en un marco de libre comercio que no ha tenido un resultado ni en términos de crecimiento agregado, ni en términos de crecimiento de varios estados de la República. Y en efecto, dentro de las variables que hay que considerar, pues está esa. ¿Qué otras opciones hay en el marco global tan convulso en la actualidad y que está cambiando todas las reglas del juego, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Jorge Mario, adelante. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve, pero quiero, bueno, referirme a la pregunta que hizo Antonio Alonso, pero también brevemente a Eduardo González, eh, que nos la puso por escrito en el chat, y fue la primera que se atendió, eh, que yo quisiera ser optimista con el futuro, en el sentido de que no todo tiene que ser el crecimiento económico y que una baja tasa de crecimiento económico necesariamente nos tiene que conducir digamos, a un futuro gris. Eh, Evidentemente, como dije en mi presentación, el crecimiento económico tiene un sentido y es generar empleos dignos, es generar riqueza que se pueda ser distribuida, ¿verdad? Eh, y quiero ser optimista en el sentido de que también hay un segmento que mencionó Enrique que son las políticas productivas. Y creo que en ese sentido México está haciendo cambios interesantes. Se puede ser más profundo, se puede ser más ambicioso, se puede invertir más, ¿de acuerdo? Pero el regreso a la política productiva, el hablar de políticas productivas en México, nos pone en un escenario distinto al de hace unos años atrás, en el que eventualmente podría traernos generación de empleo, generación de innovación y mayor inversión. Pero eso es un escenario que está por verse, porque es algo que se está desarrollando. Yo quisiera llamar la atención a que no solamente es eh, ver un escenario gris de poco crecimiento, sino que eventualmente podríamos tener mayor innovación y mayores inversiones a través de las políticas de desarrollo productivo que se están esbozando en estos momentos. Y finalmente, sobre lo que mencionaba Antonio, dos cosas. Sobre la población, em, yo creo que yo no quisiera ver el envejecimiento de la población, digamos que es una tendencia real, que podemos verla, se puede medir, ¿verdad? Como algo negativo. Es decir, hay una gran oportunidad también ahí, es decir, hay una economía del cuidado, hay una economía de la innovación, hay una economía detrás de esto en la que tiene que haber innovación, innovaciones sociales e innovaciones científico y tecnológicas. Entonces hay que verlo como algo que podemos prever y para lo cual hay que trabajar. Y puede ser algo positivo. O sea, así como veíamos en el crecimiento de la población, era algo positivo porque generaba consumo, había más población, mayor inversión. También hay una economía relacionada al envejecimiento de la población que es digna y que es positiva y que puede ser muy buena. Y el crecimiento demográfico totalmente sin frenos, en el sentido de
prever un crecimiento permanente de la población per secula seculorum, sí nos lleva a algunas tensiones, sobre todo en temas ambientales, en temas hídricos, en temas de capacidades, y por lo tanto yo creo que es mejor pensar en que hay equilibrios normales que nos van a poner tensiones en la economía y en la sociedad, pero que no son negativos. O sea, el envejecimiento de la población natural que estamos viviendo no necesariamente es algo malo para la economía ni para la sociedad. Y finalmente, en el tema del siglo del Pacífico, lo mencioné brevemente al terminar mi presentación, hay un tema de geopolítica que no podemos ignorar. Es decir, Estados Unidos sigue siendo un país muy potente y es el vecino de México. Si lo vemos como un imán, es un imán potentísimo, el que no podemos, no podemos ignorar. Y ahí hay nuevas formas de toma de decisiones que no son necesariamente multilaterales, que por lo tanto debilitan la capacidad de México de participar en el escenario global, y que por lo tanto también dan poder a los más fuertes, en este caso el vecino del norte, y que hace difícil, o por lo menos pone el camino cuesta arriba a países como México, pero toda América Latina, de pensar al menos en estos momentos, en un mayor en un cambio de marcha o en un cambio de énfasis de socios y mirar hacia Asia porque la geopolítica actual lo pone difícil, por no decir que es contrario a lo que desearíamos a veces. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Jorge Mario. Carlos Morán, estamos sobre el tiempo. Si puede ser breve con su pregunta para poder concluir. Muy bien, Adelante. sí, con mucho gusto. Aquí citó el tema de Chile. Yo creo que aquí es un punto importante a tratar porque efectivamente yo creo que se están viendo diferencias importantes con Chile, aunque en el caso de México yo creo que Gerardo Esquivel estará de acuerdo que últimamente nos hemos concentrado un poco más en abatir la pobreza. Creo que es algo que es un tema relevante, significativo en relación con Chile. Pero también antes que Chile estuvo Corea del Sur, que estaba en condiciones peores tal vez que México, y China. Y la verdad es que ambos países lo que han hecho es invertir en investigación y desarrollo, educación, investigación y desarrollo, y también han tenido una gobernabilidad diferente, digamos. Pero yo creo que este es un tema que yo lo he visto en los últimos 50 años rezagado continuamente y que casi no se platica cuando reunimos economistas, ¿eh? Entonces, me gustaría mucho tener la opinión de algunos de ustedes, ya sé que estamos en el tiempo, pero creo que ese es uno de los grandes pendientes y que además es necesario atender naturalmente un gran pacto político-social para poder tener los recursos fiscales necesarios para poder emprender una cruzada por el desarrollo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguno de ustedes quisiera responder? Pues quizá nada más decir que coincido con su preocupación y es un poco lo que traté de mencionar. Es efectivamente también, como lo señaló Jorge Mario, un tema de ausencia de inversión o de baja inversión por muchos años. No solo es el tema efectivamente de la investigación y desarrollo y tema educativo y la innovación, pero sí es básicamente también una falta de inversión total en el país. Tenemos una tasa de inversión relativamente baja comparada con esos países que menciono, justo con los países asiáticos. En general, los tigres asiáticos, como se les conoce, todos ellos tenían tasas de inversión que en algún momento rondaban el 40%. Nosotros en este momento tenemos una tasa de inversión de 24, 25%. Es una inversión muy baja, tanto la inversión privada como la inversión pública. Entonces, con esas tasas de inversión es difícil pensar que podemos crecer mucho más rápido de lo que lo hemos hecho. Y entonces está esos temas, ¿no? Y están los otros que él mencionó, que van asociados, es decir, van asociados con un patrón de desarrollo, pero creo que eso en sí mismo pues ameritaría toda una discusión, pero sí señalar que en ese sentido coincido, pero es eso más el tema de la inversión, y ahí para poder generar la inversión hay que generar condiciones también propicias para que ocurra. Y por el lado del sector público necesitamos que tenga recursos para poder hacer la inversión pública que se requiere en materia, pues sobre todo de infraestructura. Muy bien, pues yo creo que queda un bonito tema para seguir tratando aquí con la Fundación y ustedes para el futuro, ojalá y nos puedan seguir acompañando.
Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios que les haremos llegar a ustedes en el chat, se los haremos llegar para poder obtener algunas respuestas a ellos. Le estaba por ceder la voz al ingeniero Jiménez Espriu, estaba conectado, pero parece que tiene algún problema con la conectividad. Me ha pedido disculpar lo con ustedes y que concluya la sesión. De esta forma, agradeciéndoles a los tres por su participación, sus interesantísimas presentaciones, proyecciones y escenarios en un tema que es de la mayor relevancia para el desarrollo nacional. Concluimos así esta novena sesión de charlas sobre prospectiva. Y les extendemos también una cordial invitación a la siguiente charla que tratará sobre la perspectiva del desarrollo sostenible en México y que estará a cargo de la doctora Julia Carabias Lilo. Esta charla se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de octubre a las 18:30 horas. De igual forma, les invitamos a consultar el calendario de charlas que hemos publicado y hacer los comentarios correspondientes que estimen pertinentes en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos nuevamente por su presencia. Buenas noches y hasta la próxima. Enrique, Jorge Mario, Gerardo, muchas gracias a todos y a todos quienes participaron con sus preguntas y comentarios. Hasta luego y hasta la próxima. Un placer, mucho gusto. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Magníficas exposiciones, muy claras. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Alfonso. Gracias. Hasta luego, Enrique. Nos vemos. Mil gracias, buenas noches. Nos vemos, Gerardo. Hasta Gracias, luego. gracias, Enrique. Alfonso, muy bien. Nos vemos, Virginia, Felicitaciones. doctora. Gracias, hasta luego. Un abrazo. De vuelta, hasta luego. Gracias a ustedes.